muchos pasajeros así en camionetas, en la parte de atrás de son camionetas empleados y de los hoteles. Y en guagua, Que increíble. volaron de la cama del camión al pavimento. Imagínense. Increíble. Son las 8:43 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Pienso Salvador. que debería ahorrarte eso hoy, ¿verdad? Como siempre, inicio con la palabra de Que Dios. iban para un culto, era de un culto. Por eso mismo, con más razón, dice Romanos 12. Dios debió cuidarlo. Dice Romanos 12:15. Lloren con los que lloran. Y nosotros hoy queremos precisamente llorar con los que están llorando esta situación. ¿Cuántos días de duelo tú le dieras, o sea, esto? No, es que no debieron morir. Estaban Bueno, para ver si la gente adorando reflexiona. a Dios. O sea, alguien Hay debió 3 días de protegerlo. Sí. En vez de asfalto debieron encontrar un colchón de espumas. Yo expreso, Porque es que Dios no se mueve ni una hoja de un árbol sin su voluntad. le doy todo nuestro, le pido al Señor que le dé consuelo y fortaleza a toda la familia, a todos los que quedaron vivos en este momento, y que lógicamente ese consuelo, esa fortaleza sirva para pasar esta situación tan difícil a todas las familias que fueron afectadas por esta situación. El Señor es el único que le puede dar. Y hagamos extensiva esa oración Fuerza. también, Eury, para los familiares, los deudos de las personas muertas en Dallas, de los policías Así y de es, las y protestas. Señores, Estados Unidos está irreconocible con esta situación de seguridad interna. Más de 5, creo que 5 o 6 policías asesinados en No, Dallas. 5 muertos y 6 heridos por una persona, Jack Mack. Pero quizás también ellos murieron Son porque Dios, 5 y quizás 6. ellos murieron en Samaná porque Dios tiene un plan con ellos. Eury Cabral. Debo decir entonces que en este caso las autoridades deben jugar su papel. O sea, las autoridades deben tratar de que este tipo de situaciones sean investigadas hasta el final, se establezcan una serie de regulaciones en todos los órdenes para que no, cada cierto tiempo, esto sucede cada cierto tiempo y al final de cuentas se olvida lo que pasa. Entonces, ojalá que las autoridades en este momento jueguen su papel, ojalá que esto no sea simple y sencillamente Ese es un excelente, una estadística más. ese es un excelente llamado, ese llamado de Eury. El cardenal de Plessis decía, el cardenal de Richelieu, que el alma es inmortal, su salvación está en el más allá, pero el estado es mortal, tiene que tomar las decisiones aquí y ahora. Claro, y la Es decir, responsabilidad. hay cosas, las responsabilidades de los gobiernos Pero ¿cuál no estado? pueden dejársela a Dios, ¿Cuál estado? no la pueden dejar a Dios. El asunto es que hay algo que hacer ciertamente, porque no es uno, no son dos, son muchos casos que se han dado con estas características. Entonces, evidentemente, en la medida en que vamos transformando, la sociedad ha cambiado mucho, ha avanzado mucho, hemos logrado muchas vías importantes que han desarrollado desde el punto de vista infraestructural la sociedad dominicana y sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación entre una y otras comunidades, pero sobre todo hay que tratar de que el servicio que le damos en términos estructurales, infraestructurales, también se exprese en términos humanos. Y yo creo que ahí las autoridades tienen que jugar su papel. Miren, el mundo está atravesando una situación como medio complicada y difícil que es necesario que uno la vea de una perspectiva, digamos, un tanto global. Es, desde alguna manera, para muchos incomprensible lo que pasó en Inglaterra, porque la tendencia debe ser de que haya más integración, más dispersión, pero los nacionalismos, las situaciones migratorias se están llevando a que la lógica que llevaba el mundo de cada vez integrarse más, ustedes vean que cada día surge un punto de negociación parcial, global, entre varios países, de integración en todos los órdenes, y más en el caso de Europa, que había logrado unificar casi 30 naciones en la Unión Europea. Sin embargo, esta situación de Inglaterra lleva como un mensaje diferente y como una situación especial, fruto lógicamente de lo que está pasando también en el mundo, la migración de mucha gente de un lado a otro en función de su realidad económica. Pero si esto de Inglaterra ha de alguna manera sorprendido al mundo y creado una situación de expectativa negativa global, lo que viven los Estados Unidos, este problema que viven los Estados Unidos, esta nueva realidad que viven los Estados Unidos, teniendo como telón de fondo, porque este problema, que es también, digamos, cíclico, Estados Unidos atravesó una guerra de secesión por el problema del racismo, que episódicamente, cada cierto tiempo, vuelve y surge, es controlada, y sobre todo en los últimos tiempos era ciertamente más controlada, pero siempre en Estados Unidos se dan episodios de racismo, eso es cíclico. Claro, la característica que tiene desde mi punto de vista, es que tiene un telón de fondo que de alguna manera también debe ser
analizado en la perspectiva de la problemática mundial. ¿Cuál es el telón de fondo que tiene esto? Que parece que no tiene ninguna relación, pero evidentemente que tiene una gran preocupación, aunque no tenga relación. Suceden estos dos casos que tienen una repercusión tan grande, la muerte de estos dos negros, ciudadanos negros. ¿Por qué surge, por qué tiene esta gran repercusión? Por el papel que están jugando las redes. Es decir, las dos muertes fueron grabadas por un... Tú estás hablando de Pilan Castle, que murió en Minnesota, y Alton Sterling en Luisiana. Exacto. Alton Sterling, un muchacho de 37 años que vendía CD y que alguien le dijo a la policía que se parecía a alguien que había apuntado y la policía lo agarró y se ven esas escenas tan dolorosas. El señor en el piso y los policías dándole disparos y en el caso de Philando Castile, la novia va con él, el policía le dice yo tengo un arma. Cuando va a sacar y tengo mi arma con permiso, le da un tiro y le dice, y lo deja, cuatro, y le dice tengo mi arma con permiso, sí, con legal. Permiso, te lo voy a enseñar. Es una situación que realmente crea una... Y entonces lo lamentable es que siempre también tiene un ingrediente racial, o sea, se introduce el ingrediente racial porque son personas de color. O sea, son policías blancos frente a personas de color. Lo primero que me vino a la mente cuando vi esa noticia fue el caso de Rodney King en Los Ángeles, a principios de la década de los 90. Lo que yo decía es, esto es cíclico. El que había estado en Afganistán en la guerra, ¿verdad? Ajá. Para tú estar en una guerra tienes que desconectarte de la sensibilidad, claro. Y cuando tú regresas a tu hogar y eso, no necesariamente te vuelves a conectar. Se te queda todo eso ahí. Se te queda eso. Y entonces esto trae como consecuencia un acto totalmente condenable. O sea, es condenable la muerte de estos dos ciudadanos negros, pero también es absolutamente condenable que un hombre, ¿verdad?, llamando precisamente de alguna manera a vengar esto, mate 5 policías blancos. O sea, eso también es total y absolutamente yo lo que digo condenable. Es que eso no tiene una relación directa con esos dos casos. Porque eso necesitaba planificación. Yo lo decía el viernes. Y él incluso, lo que yo digo es que es condenable, los dos actos son condenables. Yo no digo que tienen ninguna vinculación. Lo que yo digo que tienen como telón de fondo es lo siguiente. O sea, un caso y otro caso, los dos, desde el punto de vista humano, son condenables. Uno por la razón que fuese y el otro por la razón que fuese. Entonces, ¿qué es lo que tienen como, digamos, como telón de fondo esta situación norteamericana? Un presidente negro que va a salir del poder frente a una situación como esta llama a preocupación. Pero además la mayor preocupación está en el otro lado. Yo soy de los que creo que va a ganar Hillary Clinton, pero... Sí, pero Donald Trump le está sacando ventaja política a toda esta situación, a tal punto que su eslogan, perdóname Eury este dato, el eslogan de campaña de Donald Trump es To Make America Great Again, que significa para volver a ser América grande. Sí, ellos le llaman América, los norteamericanos en la cultura le llaman América, no al continente, sino a Estados Unidos, pues se llama United States of America, Estados Unidos de América. Y entonces ahora, en vez de ponerle To Make America Great Again, están utilizando otro que están poniendo To Make America Safe Again, que significa para hacer América segura de nuevo. Y con eso le está dando, y entonces lamentablemente, y digo lamentablemente porque no creo que se debe hacer campaña con esta situación, le están sacando provecho político a esto. Y la gente, mucha gente en Estados Unidos simpatizan por Trump porque lo ven como una mano dura frente a todo este tipo de situaciones. Él es el antítesis de Obama. Sí, por eso y ahí subyace el problema racial. Es lo que digo, es decir, ¿qué es lo que parece? Parece que este presidente de alguna manera ha perdido el control y entonces se necesita una supuesta mano dura, que es el error que cometen siempre muchos países del mundo o muchas sociedades del mundo que creen que el problema de la violencia, de la delincuencia o del terror se va a acabar actuando igual que como los que provocan eso. Y ese es un grave error. Pero ¿qué pasa? El nacionalismo que se está dando a nivel mundial, más el hecho de la inseguridad de la gente y estos discursos radicales encantan a mucha población que tal vez no tiene mucho criterio. Y en el caso, Donald Trump tiene un discurso en contra de los migrantes. Aunque los negros no son migrantes, porque los negros son parte de la sociedad norteamericana, son una minoría. Y de alguna manera, ese discurso de Donald Trump es un llamado a que tradicionalmente
quienes han provocado la situación de inseguridad, de desempleo, de problemas, son las etnias o los que llegaron últimos. Sí, porque aunque sean nativos norteamericanos, los propios norteamericanos en su cultura los llaman afroamericanos y lo tienen segmentados como una minoría. Fíjate tú que en el Congreso hay un Black Caucus, o sea, un grupo de congresistas negros, pero no hay un White Caucus, o sea, un grupo de congresistas blancos. Se le ve como una minoría separada que llegó. Entonces, esto, por eso yo digo, esta situación, que es muy lamentable desde todo punto de vista, lleva este nivel de preocupación. Los demócratas tienen un gran reto, y sobre todo Hillary con los líderes demócratas tienen un gran reto de cómo abordar. Recuérdense, las elecciones son ahora en noviembre. O sea, ya estamos prácticamente en la etapa final, que es sumamente importante, sumamente crucial, de cómo abordar esto. Porque, señores, sería para el mundo. Al contrario, la campaña no ha empezado. Es el martes 8. Las elecciones son el martes 8 de noviembre, el segundo martes de noviembre. En este caso cae martes 8. Decía, la preocupación es, imaginémonos todos, en medio de este problema que está pasando en Europa, en medio de este problema donde el Estado Islámico sigue cometiendo una serie de atentados terroristas y de alguna manera tiene una parte del mundo en una situación de alarma permanente, que llegue un presidente norteamericano que venga con ese discurso guerrerista, agresivo, irracional, que lógicamente lo que pasa, alguien me decía cuando yo comentaba esto ayer con él, me decía, lo que pasa, Eury, es que los radicales y los intransigentes y los que son así, cuando llegan son más conservadores que los que privan en democráticos, liberales, etcétera. Pero no hay que, bajo ninguna circunstancia, perder de vista que Donald Trump no es un político formado. Donald Trump es un subhumano. Sí, Donald Trump no es un político formado. No estamos hablando de un dirigente político que tiene un discurso radical y que sabe actuar frente a las situaciones de su país y del mundo. Y es la primera vez en la historia de los Estados Unidos, en 240 años de vida institucional que tiene esa nación, es la primera vez en su historia que un candidato presidencial no ha sido ni alcalde pedáneo ni concejal. ¿Cuál es la fortaleza de Donald Trump? Siempre los presidentes han sido, los candidatos presidenciales han sido o gobernadores, o senadores, o vicepresidentes. O líderes políticos de alguna manera. La fortaleza de él es que se metía en la casa de los norteamericanos con un programa que se llamaba El Aprendiz todos los días. El asunto está en que ahora los líderes demócratas y los líderes del mundo, de alguna manera, tienen que evaluar con cierto cuidado lo que significa esto y cómo desarrollar estrategias electorales que lleven a que estos discursos, estas situaciones de extremismo y estos elementos que por la escasez de políticas alternativas claras frente a estas situaciones llevan a que opciones como la de Donald Trump, que a final de cuentas es una opción que le va a hacer daño no solo a los Estados Unidos, no va a hacer daño a todos, porque el mundo, conducida a su principal nación por una persona que no tenga noción de cómo hacer política y que su discurso sea creer que simplemente con violencia, con actitudes agresivas va a resolver los problemas, lo que va a llevar es al mundo a ponerlo en una situación de violencia peor y todos saldremos lastimados. El sol de la mañana. Los dominicanos sí que disfrutamos un delicioso desayuno de chocolate o cocoa muné, calientico